Creepypasta. Five Nights at Freddy's 4. La versión maldita. Ya ni sé qué pensar, nunca olvidaré desde ese suceso que me espanto demasiado, estoy solo en la calle, pero jamás podré olvidar desde ese suceso, estoy muy aterrorizado, con la piel de gallina, mi familia está muerta, por mi maldita curiosidad. Ojalá fuera todo un sueño, una simple pesadilla, que jamás olvidaré, pero déjame relatarte toda esta historia. Mi nombre no se los diré por privacidad de mi familia, en una hoja, que encontré tirado. Y un bolígrafo, a veces necesito conseguir terapia, pero no sé cómo voy a pagarlo con todo eso. Era un domingo, por la mañana, yo me había levantado, muy temprano ya que, tenía que irme a estudiar en una universidad, entonces me levanté y me hice el desayuno, y me cambié para ir a la universidad, entonces salí de la universidad, y estuve estudiando un buen rato hasta que uno de mis amigos me recomendaron un juego de terror que ya estaba muy de moda, hablo de Five Nights at Freddy's 4, es un juego de terror desarrollado por Scott Cawthon y lanzado en el año 2015. A diferencia de las entregas anteriores, en esta ocasión el jugador no trabaja como guardia de seguridad dentro de una pizzería. En cambio, controla a un niño que permanece solo durante la noche en su habitación, mientras intenta sobrevivir al ataque de versiones aterradoras de los animatrónicos. La historia transcurre en una casa oscura y silenciosa, donde cada sonido puede significar que un enemigo está acercándose. El jugador debe observar 4 puntos importantes, la puerta izquierda, la puerta derecha, el armario y la cama. Para defenderse no utiliza armas ni objetos especiales. Solo cuenta con una linterna y con la capacidad de escuchar atentamente lo que ocurre a su alrededor. Cada decisión debe tomarse con cuidado, porque un error puede hacer que un animatrónico aparezca de repente. Lo que hace especial a Five Nights at Freddy's 4 es que gran parte de su jugabilidad depende del sonido. El jugador tiene que acercarse lentamente a las puertas y escuchar si hay respiraciones o movimientos. Si escucha una respiración, debe cerrar la puerta inmediatamente. Si no escucha nada, puede iluminar el pasillo con la linterna. Esta mecánica obliga a mantenerse en silencio y concentrado durante toda la partida. Cada segundo aumenta la tensión, porque nunca se sabe cuándo aparecerá un enemigo. El juego castiga los errores y recompensa la paciencia. Incluso los jugadores con experiencia pueden equivocarse si pierden la concentración por un instante. El ambiente también es una de las razones por las que el juego produce tanto miedo. La casa permanece casi completamente oscura. Los pasillos parecen interminables. El silencio hace que cualquier pequeño ruido resulte inquietante. La música casi no existe, lo que provoca que el jugador solo escuche sus propios pasos, las respiraciones de los animatrónicos y los sonidos del entorno. Todo esto crea una sensación constante de inseguridad. El jugador nunca siente que está completamente a salvo. Aunque no vea a ningún enemigo, siempre existe la posibilidad de que uno esté muy cerca. Los animatrónicos de esta entrega tienen un diseño diferente al de los juegos anteriores. Son versiones conocidas como Nightmare. Presentan enormes filas de dientes, garras afiladas, ojos brillantes y un aspecto mucho más monstruoso. Su apariencia fue creada para representar los peores miedos del protagonista. Al aparecer de forma inesperada generan un fuerte impacto visual. Los llamados jumpscares son rápidos, acompañados por sonidos muy fuertes y repentinos.
Aunque el jugador sepa que pueden ocurrir, el cuerpo suele reaccionar con un sobresalto debido a la sorpresa. Además del terror visual y sonoro, el juego aprovecha un miedo muy común en las personas, el miedo a la oscuridad y a no saber qué se encuentra fuera de nuestro campo de visión. Muchas personas, incluso siendo adultas, sienten cierta incomodidad cuando deben mirar hacia un pasillo oscuro o permanecer solas en una habitación sin luz. Five Nights at Freddy's 4 transforma esos miedos cotidianos en parte de la jugabilidad. Cada vez que el jugador se acerca a una puerta, siente la incertidumbre de no saber si encontrará un pasillo vacío o un enemigo esperándolo. Otro aspecto importante es la presión psicológica. Cada noche aumenta la dificultad. Los enemigos se vuelven más rápidos y aparecen con mayor frecuencia. El jugador necesita mantener la calma mientras escucha cuidadosamente todos los sonidos. Si entra en pánico, puede cometer errores que terminarán en un jumpscare. Esta combinación de tensión constante, oscuridad, sonidos inquietantes y enemigos impredecibles convierte a Five Nights at Freddy's 4 en una de las entregas más aterradoras de la saga. Incluso años después de su lanzamiento, continúa siendo considerado por muchos jugadores como uno de los videojuegos de terror más intensos jamás creados, debido a que consigue mantener al jugador en estado de alerta desde el inicio de la noche hasta el último segundo de la partida. Yo les dije a mis amigos que los jugaré más tarde cuando llegue a mi casa. Muy cansado. Entonces, cayó la tarde, y todos nos teníamos que ir a nuestras casas, y cuando llegué a mi casa, me encontré con mis padres y mis dos hermanos pequeños. Mis padres me preguntaron cómo me fue en la universidad. Yo les dije que todo me fue muy bien, así que me saqué el uniforme, y me fui a la habitación, y prendí mi computadora, y estuve un buen rato buscando la versión gratuita de Five Nights at Freddy's 4, porque la versión completa está para comprar, así que encontré una versión de una página del juego que nunca había visto. FNAF 4 Alpha Build 017exe. A mí me pareció muy extraño ese título de la versión, pero le di a descargar, y el archivo pesaba mucho. Yo estaba pensando en otra cosa que hacer, mientras espero a que se descargue. Y llegaron mis padres, y me dijeron que tenían que ir a una junta de emergencia, de trabajo. Y yo tuve que cuidar a mis hermanos pequeños, durante toda la noche mientras se descarga el juego. Ya cuando llegaron mis padres muy cansado, y eran las 2 de la mañana, y mis padres me preguntaron si todo estaba bien, yo dije que sí, que todo fue muy tranquilo y cuidé y les di de comer, que ustedes nos dejaron en la heladera. Entonces mis padres dijeron que ok, y mis padres y mis hermanos se fueron a dormir, y yo me encerré en mi habitación preparándome para dormir, hasta que de repente, se puso el juego solo iniciando el menú. Yo quedé con cara de WTF. Cuando el juego se puso solo, si yo no recuerdo haberlo puesto, entonces yo desde entonces pensé que era una falla de la computadora, ya que suele ser muy vieja, o en mal estado, o mal funcionamiento. No solo eso, también el juego estaba en color blanco y negro. Y cuando le di a continuar, apenas mi verdadera pesadilla que está por comenzar y nunca. Una vez que le di a iniciar, antes de que inicie la noche, me apareció con un texto: si pierdes te mataremos, a ti y a toda tu familia, y te haremos tu peor pesadilla, trata de sobrevivir lo que más puedas y no hay marcha atrás. Yo me congelé del miedo al leer ese título, y quise apagar la computadora pero no funcionaba. Esto sí que andaba mal.
Pero no tuve más remedio que seguir jugando. Al principio todo iba muy bien, estuve muy atento escuchando cada puerta. Si no había ningún animatrónico enfrente mío, ya eran las 2 de la mañana, y apenas ya se están acercando los animatrónicos, y con Bonnie pude cerrar la puerta. Así estuve durante toda la noche intentando sobrevivir, hasta que ya eran las 6. Todo iba bien, las 4 noches, pero se hacían cada vez más difícil y los animatrónicos se ponían más agresivos que nunca, hasta que llegó la noche 5, que me tocaba con Fredbear. Estuve muy atento a las puertas y tenía que ser muy rápido, así pude pasarme las 6 noches. Los animatrónicos cada vez eran más rápidos, más agresivos. Y yo estuve sudando del miedo, con las manos temblorosas, hasta que llegue la noche 7, con Nigmaré. Lo de Nigmaré fue muy rápido, yo estuve bien atento, pero cuando fui a revisar la puerta izquierda no había nada, revisé la derecha pero tampoco, en ningún lado, hasta que yo me enojé demasiado al perder, y me salió un texto con un mensaje. Has perdido el juego, ahora verás las consecuencias, las personas que más amas se irán directo al infierno. Yo me quedé con muchas ganas de llorar, ya que sé que debí prestar más atención, pero me fui a dormir, y me desperté, en la misma habitación del juego. Cuando me fui a escuchar la puerta izquierda, escuché un grito desgarrador que venía desde el otro lado, y el grito era de mi padre. Yo empecé a llorar por el pensando que todo es un sueño, pero todo lo que estoy viendo parece muy real, hasta que alguien más está atrás mío. Y de repente, mi madre me había despertado, muy alterada y llorando a la vez. Yo pregunté, ¿qué había pasado? Ella me había dado la noticia de que mi padre había muerto, siendo atropellado por una camioneta. Yo empecé a llorar, ya que sabía que tenía algo que ver con el juego, pero yo decidí no contárselo a nadie, ya que no me iban a creer. Yo me sentía muy mal por todo, pero por lo menos intentaría quedarme despierto y proteger a mi madre. Así que cayó la noche, y ya nos íbamos a dormir, y yo saqué una escopeta que tenía escondido en el cajón dentro del armario de mi padre, y entonces me dormí. También estaba mi madre por suerte. Entonces ella escuchó un ruido que venía del armario de frente. Mi madre fue a revisar qué era eso. Yo intenté advertirle que no vaya ahí, y que es peligroso, pero mi madre no me escuchó y ella abrió la puerta. Hasta que mi madre pegó un grito desgarrador, y me desperté muy asustado. Y al lado mío estaba mi madre muerta, con muchos mordiscos y varias apuñaladas con un garfio. Yo grité del horror, y vinieron mis hermanos, y vieron a mi madre muerta en el piso, y ellos me empezaron a culpar monstruo, mientras que yo sin dudarlo llamé a la policía, y dijo que alguien se metió a robar, y que entren deprisa. Llegaron la policía, y vieron a mi madre muerta, y me dijeron que me quede quieto, y nosotros nos sentimos muy triste por la muerte de mi madre, y yo también lloramos demasiado, desconsolado, porque hemos perdido a nuestro padre, y yo no pude hacer lo posible para proteger, y más tarde hicimos un funeral a mi madre, y yo me quedo el encargado de proteger a mis hermanos, y también intenté varias veces quedarme despierto, sin importar cuántas tazas de café tomé, y me quedé dormido. Estaba en la habitación nuevamente, hasta que se escucharon 2 gritos más de fondo, y eso eran mis hermanos. Yo intenté hacer lo posible por despertarme hasta que yo me desperté de golpe, y al salir a ver si mis hermanos estaban bien, no lo pude creer. Estaban mis hermanos muertos, tenían varios arañados y mórdicos. Yo rompí en llanto,
y me salí corriendo lo más rápido posible de la casa, antes de que la policía me encuentre y me arresten y me metan en problemas. Mientras yo escapaba en la calle me refugié en un lugar seguro, y desde ahí terminó todo, y aquí estamos. No lo pude creer, me siento bastante destrozado por dentro por mi familia, y una vez terminando de relatar toda esta historia, para que alguien más supiera, estoy pensando en suicidarme tirándome desde un puente. Además ya no puedo dormir, ya que el siguiente en matarme es Nigmaré, y yo intento lo posible para quedarme despierto, ¿sabes? Y encuentran un archivo desconocido que dice, FNAF 4. Alpha Exe no lo abran o tendrá algún tipo de virus o terminarán como, saben, mejor me suicidarme tirándome desde un puente que tengo cerca. Hasta la vista.